dentro del vasto y misterioso plano material de los reinos olvidados. Allí, en los albores del mundo de Toril, se extienden las junglas primordiales del continente de Chult. Una tierra donde la naturaleza respira con la fuerza de los dioses antiguos y los espíritus primordiales acechan entre las brumas del amanecer. Entre montañas cubiertas de niebla y ríos que rugen como bestias, se alza la vibrante ciudad de Puerto Nyanzaru, joya comercial y último bastión de la civilización frente al salvaje corazón de la selva. En este lugar donde los dinosaurios vagan libres, los mercaderes compiten en carreras imposibles y los templos olvidados ocultan secretos de imperios devorados por el tiempo. Comienza nuestra historia. Un eco de antiguas profecías y nuevos héroes que entrelazan destino, valor y esperanza bajo el sol resplandeciente del continente de Chult. Puerto Nyanzaru respiraba vida, los gritos de los mercaderes se mezclaban con el rugido lejano de los dinosaurios, mientras una danza de dulces aromas tropicales se deslizaba entre los muelles. En medio de aquel bullicio y fragancia, avanzaba un joven semielfo de mirada inquieta, Fen Vega Noctis. Era una tarde cálida, bañada en oro por el sol que se despedía tras las colinas. Fen había pasado el día junto a su padre, moviendo cajas entre los muelles, esquivando marineros y dejándose llevar por las historias de mar y fortuna que flotaban en el aire. Su destino, sin embargo, lo esperaba no en los navíos, sino en las palabras, donde el arte y la voluntad podían torcer el curso del mundo. En otra parte del bullicioso puerto Nyanzaru, mientras las gaviotas rasgaban el cielo con sus gritos y las olas golpeaban los muelles con el ritmo eterno del mar, un barco de grandes velas se acercaba lentamente a los amarres del oeste. Bajo el sol reluciente del mediodía, descendía de la embarcación un paladín de armadura brillante, su porte erguido como una promesa y su mirada firme como el acero. Su nombre era Tombur Tenoy, un caballero de tierras lejanas que traía consigo la fe de los justos y la voluntad inquebrantable de quienes han jurado proteger la luz. A su lado caminaba su hermana de armas, una semiorca perteneciente a la Orden del Guantelete, cuyo emblema resplandecía sobre su peto bruñido. Sus pasos eran pesados y seguros, y en su semblante se mezclaban la disciplina militar y la nobleza de un corazón templado por la batalla y la compasión. No muy lejos de allí, en el muelle, entre el ir y venir de cargadores y mercaderes, una elfa de noble estirpe, llamada Alindra, descendía con vestiduras verdes, finas y bordadas con símbolos élficos que reflejaban tanto la elegancia de los bosques del norte como el orgullo de una casa ancestral. Un tabaxi regordete, de pelaje moteado y sonrisa amplia, se apresuró a recibirla con un saludo ceremonioso. Era un típico habitante de Chult, un hombre gato cuyo rostro irradiaba picardía y hospitalidad, como solo los hijos del puerto saben ofrecer. Al caer el atardecer, las sombras se alargaban sobre los muelles de Puerto Nyanzaru, y las risas, los cánticos y el aroma a ron especiado anunciaban que la ciudad se entregaba a su bulliciosa noche. En el corazón del puerto, la posada de la Marina Real rebosaba de viajeros, mercaderes y aventureros. El sonido de las copas chocando se mezclaba con la música de tambores tribales y cuerdas desgastadas, mientras las antorchas iluminaban el aire espeso con un calor dorado y acogedor. Entre toda aquella multitud, en una esquina oscura, un hombre permanecía en silencio. Su nombre era Dar Gurgon, un humano de mirada sombría, recientemente llegado a las tierras salvajes de Chult. Sus ojos, rojos por el reflejo de la llama cercana, guardaban el brillo inquietante de un pacto infernal. Bebía despacio, observando a todos, como quien mide el valor de las almas antes de decidir su destino. Entre la gente, moviéndose con dedos ágiles y mirada astuta, un alto elfo de ropajes gastados pasaba entre los bebedores con la sutileza de un fantasma. Era Ibelios, maestro del sigilo y de las oportunidades. Su sonrisa era apenas un destello, y sus bolsillos, siempre un poco más llenos que antes. En la barra, un enorme semiorco del norte, llamado Akhtar, reía con voz profunda mientras vaciaba su jarra de cerveza. Una gran hacha descansaba atada a su espalda, testigo muda de incontables batallas.
Sus cicatrices contaban historias que no necesitaban palabras y su mera presencia imponía respeto entre los parroquianos. No muy lejos, en otra mesa, se encontraba la elfa Alindra, de porte elegante y rostro sereno. Aunque su linaje era noble, no se mostraba altiva, escuchaba con atención, dejando que la curiosidad guiara sus pensamientos más que el orgullo. A su lado, su guía y compañero, el tabaxi regordete Hojas Secas, saboreaba una copa de vino con gesto satisfecho, sus orejas moviéndose al ritmo de la música. Cerca de la barra, un grupo de curiosos escuchaba atento a un bardo chulteano semielfo, de nombre Fenene Vega. Su voz era cálida, y sus gestos, apasionados. Contaba su sueño, que ahora, alcanzada la mayoría de edad, anhelaba vivir su propia aventura, explorar los horizontes perdidos de la jungla, o tal vez surcar los mares del norte en busca de gloria y conocimiento. Fue entonces cuando la puerta de la posada se abrió con un chirrido, dejando entrar la luz del ocaso y el rumor del puerto. A través del umbral avanzó el paladín de armadura reluciente, Tomburg de Noy. El murmullo del lugar disminuyó por un instante, mientras las miradas se posaban en ellos. Dos figuras de fe y acero entrando en una noche donde las sombras parecían más densas que nunca. Entre el tec, el ron de caña y las carcajadas ebrias, la noche se fue tornando más densa. El aire de la posada de la Marina Real vibraba con el ruido de copas chocando, dados rodando sobre las mesas y canciones chultanas que se mezclaban con el olor a sudor, mar y especias. Pero entre tanta algarabía, el caos no tardó en despertar. Un tabernero gritó una advertencia cuando un jarro cruzó el aire y se estrelló contra una viga. Un grupo de marineros de Baldur's Gate, acalorados por una apuesta, se levantó bruscamente. Frente a ellos, un par de mercenarios chultanos no parecían dispuestos a ceder ni una palabra. El primer golpe fue un empujón. El segundo, un puñetazo que derribó una silla. El tercero, una batalla campal. Las mesas se volcaron, las copas volaron como proyectiles improvisados y alguien, quizás Akhtar, el semiorco del norte, lanzó una carcajada mientras rompía un barril de cerveza con la cabeza de otro hombre. Y Belios, el elfo de los dedos rápidos, aprovechaba el tumulto para rescatar algunas monedas perdidas. Fen de la Vega, el joven bardo, se había subido a una mesa lanzando patadas para evitar que lo aplastaran. Alindra, la noble elfa, lanzaba golpes, mientras Tomburg se movía con agilidad. Desde su esquina, Urgon se defendía con una calma perturbadora, su mirada infernal reflejando las llamas de las velas mientras su copa se teñía de rojo. La violencia crecía como un incendio sin control, hasta que un rugido cortó el aire. Ya basta, deténganse. Tronó una voz femenina con autoridad divina. Undril Colmillo Argenteo, la semiorca paladina de la Orden del Guantelete Sangriento, se interpuso entre los contendientes con el peso de un muro de acero. Su escudo relucía con el símbolo sagrado del puño cerrado, y su mirada, tan severa como un juicio, bastó para hacer que los más borrachos retrocedieran. El silencio se extendió poco a poco, como una marea que se retira después del desastre. Solo quedaron los jadeos, el goteo de las copas rotas y el gemido de los heridos. Entonces, de entre las sombras del fondo, una figura se puso de pie. Una mujer anciana, de porte noble, envuelta en sedas oscuras, observaba con una quietud inquietante. Su rostro estaba cubierto por una máscara de porcelana blanca, finamente tallada, sin expresión alguna, salvo una leve sonrisa pintada que parecía burlarse de todos. La taberna entera volvió su atención hacia ella. No había ruido ahora. Ni risas, ni murmullos. Solo el crepitar del fuego y el eco de los pasos de la enmascarada al avanzar. La mujer comenzó a conversar con el grupo sobre una maldición, lo que llamó la atención de Alindra, que había percibido que algo malo estaba ocurriendo con las almas y buscaba realizar una expedición a la jungla para encontrar respuestas. En medio del trajín de la taberna, Alindra ya había conversado con Akhtar para contratarlo como guardaespaldas. A la historia de la anciana se unió Ibelios.
Entonces, Sindra Silvane reveló que necesitaba investigar sobre la maldición de la muerte. Comenzó a narrar una historia, había muerto, y en un templo se le dio una segunda oportunidad de vivir. Pero ahora la maldición quería llevársela. Habló del almero, una entidad que recolectaba almas por todo el mundo. Los elfos ya no podían reencarnarse. Todos buscaban al almero en las profundidades de la jungla de Chult. Luego de una larga conversación, y ya quedando pocos comensales en la taberna, entró un conocido de Actar, Orbex, un humano cubierto de vendas que mostrando sus heridas ratificó sobre la maldición de la no muerte. Eso fue prueba de que la historia de Sindra y las corazonadas de Alindra eran ciertas. Entonces, el grupo, junto a la anciana de máscara de terciopelo, se comprometieron a encontrar respuestas y acompañarla en su expedición, quedando en reunirse al día siguiente en la casa de uno de los príncipes mercantes, Bakán Gautamu. Alindra se alojó en la posada del barrio de la Marina, Actar durmió en la pieza de los sirvientes. Mientras Tomborg y Undril se alojaron en alguna abadía. Fen invitó a Ibelios y Darg a quedarse en casa de sus padres. Pero luego de mostrarles sus habitaciones en la casa de los de la Vega, observó cómo su padre iba al puerto. Lo siguió, oculto, hasta verlo confrontado por marinos. Su padre fue dejado de espaldas al mar y le exigieron un mapa. Al negarse, Turuk, capitán de la tripulación Chupa Espuma, lo mató de un disparo. El cuerpo de Diego Vega cayó a los pies de Fen, quien lo escuchó agonizar: «Hijo mío, en mi cabeza tengo un mapa. Guárdalo y úsalo con sabiduría». Fen entonces rapó la cabeza de su padre y cortó su cuero cabelludo para obtener el mapa del continente de Chult. Al día siguiente, junto a su madre y Elenia Noctis, velaron y enterraron al viejo marino. Mientras tanto, el resto del grupo se reunió en la casa de Bakán Gautamu, príncipe mercante especialista en objetos mágicos y hechicero de antiguas tradiciones. Junto a Sindra Silvane, planificaron la expedición. Compraron artículos, libros para Dark, y Alindra adquirió el compendio de monstruos de Voló. Pero aún necesitaban más recursos para contratar guía y provisiones. Decidieron entonces inscribirse como gladiadores en la arena. Comenzaron los preparativos. Fen, tras velar a su padre, pidió ayuda a bardos chulteanos para animar desde las gradas. Ibelios, dudoso del éxito del grupo, apostó en su contra con hombres de insignia de serpiente alada. El paladín meditaba como lo hace un guerrero bendecido previo a un combate. Mientras el bárbaro afilaba su hacha, el brujo repasaba sus conjuros y la cazadora ajustaba sus flechas. Esa noche se reunieron en la taberna del Lagarto Chirriante y conversaron sobre cómo se presentarían en la arena. Surgieron varios nombres: los raptores, los dementes, los purgadores. Hasta que alguien lo dijo, y todos callaron. En pocos días habían tenido una riña de taberna, conocido personas que escapaban de la muerte, planeaban adentrarse en la jungla más mortal del mundo y estaban por combatir en la arena como gladiadores. ¿Qué los movía a esta locura? ¿Inconsciencia? No, era algo más. Entonces, al unísono, y juntando las jarras de té y cerveza, surgió el nombre que los definiría: los sin miedo. Desde el foso donde el tiempo muere, del vacío donde el alma se pierde, surge el nombre que hiela la sangre: Acererak, señor del almero. Con manos de polvo y voz de ceniza, teje su trampa, su gran hechizo. Un reino de sombras sin alba ni brisa, un mundo marchito, un cruel artificio. Rompan los cielos, los muros, las puertas, que el alma recuerde, que el fuego despierte. No habrá necrouniverso
la clave de tumbas perdidas, los héroes se alzaron, siguiendo el eco de un nombre maldito, la senda de sombras que amó y los llevó. Entre las estrellas donde el viento calla, donde el alma se funde en la sombra y la escarcha, acelera cría en su trono tras el velo, pero la luz viene a recordar su condena. Rompan los cielos, los muros, las puertas, que el alma recuerde, que el fuego despierte, no habrá necrouniverso. Rompan los cielos, los muros, las puertas.